Hola, en este video vamos a construir un prompt profesional para generar un componente MQTT en ESP-IDF y poder integrarlo con el componente de Wi-Fi, Wi-Fi STA, que ya creamos en el video anterior. Antes de entrar en el prompt, falta una pieza clave. ¿Qué es MQTT y para qué lo vamos a usar aquí? MQTT es un protocolo de mensajería muy ligero, diseñado para IoT. En lugar de que los dispositivos se conecten entre sí directamente, todos se conectan a un broker, que es un servidor MQTT. Ese broker recibe mensajes publicados en topics y los distribuye a quienes estén suscritos. En la práctica, esto te permite construir un sistema donde tu ESP32 publica datos de sensores, estados o eventos, y otros sistemas se suscriben para recibirlos en tiempo real. También funciona al revés. Un cliente publica comandos y el ESP32 los recibe si está suscrito al topic correcto. En el próximo video vamos a ver exactamente eso: cómo iniciar un servidor MQTT en Linux, cómo conectarnos a ese broker desde el ESP32, y también cómo comunicarnos con un cliente desarrollado en Node.js. Esa triada, broker en Linux, ESP32 como dispositivo IoT y Node.js como cliente o backend, es una base muy práctica para prototipos serios y para sistemas de producción. Ahora sí, la idea de este prompt es que no solo pida código que funcione, sino que obligue a una arquitectura sólida, compatible con ESP-IDF 5.4 y libre de errores típicos. Antes de empezar, un detalle muy útil. Al prompt se le pueden adjuntar archivos de código que ya existan en tu proyecto, por ejemplo headers, CMakeLists o el main.cpp. No es obligatorio, pero ayuda muchísimo porque el modelo ve exactamente tu estilo, tus restricciones y el contexto real del proyecto, y así evita suposiciones. Y un último punto. Después de que el código se genere basado en este prompt, puedes escribir un segundo prompt para hacer un code review completo, buscando fallos de diseño, condiciones de carrera y también posibles fugas de memoria o problemas de lifecycle. Ese flujo de generar y luego auditar es lo que te lleva a un resultado de nivel producción. Ahora sí, vamos línea por línea en el mismo orden del prompt y explicando por qué cada frase existe. Prompt v0.1. Generar componente MQTT robusto, integrable con Wi-Fi existente. Arrancamos con el título del prompt. Esto parece decorativo, pero no lo es. El título fija la intención, la versión y el objetivo. Cuando dices versión v0.1, comunicas que estamos construyendo una base inicial, no el producto final. Y cuando dices integrable con Wi-Fi existente, estás evitando que el modelo reinvente o duplique el componente anterior. Siguiente línea. Actúa como arquitecto senior de firmware para ESP32 usando ESP-IDF más FreeRTOS, orientado a producción. Esto cambia totalmente el tipo de respuesta. No quieres un ejemplo de blog. Quieres decisiones de ingeniería. Lifecycle, idempotencia, rollback, colas, tareas y compatibilidad. Siguiente línea. Genera un nuevo componente ESP-IDF en C++17 para conexión MQTT robusta, con ESP-MQTT, listo para integrarse en un proyecto que ya tiene un componente Wi-Fi existente llamado Wi-Fi STA. Esta frase hace varias cosas a la vez. Primero, nuevo componente fuerza a que la salida sea una carpeta dentro de components. Segundo, C++17 impone un estándar claro. Tercero, ESP-MQTT evita dependencias raras. Y cuarto, ya tiene Wi-Fi STA, recalca que no se debe duplicar nada del Wi-Fi. Ahora entramos en la sección importante. Primera viñeta. No ejecutes nada, solo genera el componente. Esto es clave porque quieres salida lista para copiar y pegar, no comandos de terminal ni resultados. Segunda viñeta. Apto para copiar y pegar dentro de components y compilar. Aquí te aseguras de que entregue archivos completos, no fragmentos. Tercera viñeta. No recrees ni modifiques Wi-Fi STA. Esto evita un error muy común, que el modelo intente mejorar lo anterior y termine rompiendo el proyecto. Esta línea protege tu base estable. Pasamos a la sección de contexto del proyecto. Primera línea. Ya existe Components Wi-Fi STA y funciona. No lo recrees, no lo dupliques. Estás marcando el componente como una pieza estable. Eso cambia el comportamiento del modelo. En vez de proponer alternativas, se adapta. Siguiente línea. El nuevo componente debe estar aislado como Components MQTT Client, con include
archivos CPP, CMakeLists, kconfig y README o documentación. Aquí estás dictando una estructura exacta. Esto es importante en SPIDF, porque los componentes siguen convenciones específicas. Además, el README local del componente sirve como guía de integración para ti, para tu equipo y para el futuro. Siguiente línea. El componente MQTT no debe asumir cómo funciona internamente Wi-Fi STA. Esto es diseño desacoplado. En sistemas embebidos, acoplar MQTT a la lógica interna del Wi-Fi te hace pagar intereses técnicos después. Lo correcto es tener una API simple y estable. Siguiente línea. La app llamará mqtt.start solo cuando el Wi-Fi ya esté conectado. Con IP válida. Aquí defines el contrato de integración. También evitas un problema clásico. Empezar MQTT sin IP y entrar en un ciclo de reconexión sin sentido. Ahora la sección de Target y versiones. Target ESP32, ESP-IDF 5.x, compatible con 5.4. Esto es súper importante, porque ESP-IDF cambia APIs. Si no declaras la versión, el modelo puede usar campos o funciones viejas o que no existen en tu versión. Stack, ESP-Event, ESP-MQTT y FreeRTOS. Con esto reduces el espacio de soluciones, mucho más control y menos inventos. Ahora entramos en los pitfalls de compatibilidad. Esta sección te ahorra horas de debugging. Punto 1. C++ estándar real. La línea dice que el componente debe compilar en C++17, no en C++2b. Esto previene que el build agarre un estándar distinto por configuración global del proyecto o del toolchain. Y luego te genere código con features que no quieres. Luego obligas a poner en el CMakeList del componente dos cosas. Primero, fijar CXX estándar en 17. Segundo, forzar "-std igual MQTT17. Y además, "-f no exceptions y "-f no RTIT". Esto es práctico porque te asegura que el compile command real coincide con lo que necesitas. Y rematas con: no asumas que el proyecto global ya forzó C++17. Esa línea viene de experiencia real. Los proyectos crecen y cambian, y un día alguien toque flags globales. Punto 2. ESP-IDF 5.4 y ESP-MQTT API. La línea dice: prohibido usar campos que no existan en SPMQTT error codes T en IDF 5.4. Esto actúa como una barrera contra alucinaciones. El modelo tiende a adivinar miembros de structs. Siguiente línea. En especial, no usar Event Error Handle ESP Transport LSPRR. Aquí estás vacunando el prompt contra el error típico que aparece al compilar en IDF 5.4. Luego, enumeras qué sí existe y qué sí puede usar. ESP TLS last ESP ER, ESP Transport SOC ERNO, Error Type y Connect Return Code cuando aplique. Y agregas que la extracción del reason debe ser defensiva, con null checks, y devolver un int simple. Punto 3. Separación header y CPP. La línea dice que el header público debe ser ligero y que los headers pesados se quedan en el CPP. Esto evita conflictos C y C++ en ESP-IDF, reduce acoplamiento y mejora tiempos de compilación. Punto 4. Lifecycle determinista y evitar UAF. La línea dice que el contexto de handlers debe vivir hasta después de unregister, stop y destroy. Esto es crítico en sistemas event-driven. Muchos bugs vienen de callbacks que se disparan cuando el objeto ya no existe. Y cierras reforzando: no heap propio, no virtual, no RTTI, no exceptions. Esto mantiene determinismo y una arquitectura controlada. Ahora pasamos a restricciones no negociables. Esta sección la mantienes separada para que el modelo no la trate como sugerencias. No exceptions, no RTTI, no new delete, no virtual. Eso reduce tamaño, reduce complejidad y evita comportamientos inesperados. Error handling con ESP-RRT, alineado con ESP-IDF y con integraciones limpias. Cero macros propias. Esto mantiene el componente limpio o portable. Los handlers no ejecutan lógica pesada, solo actualizan estado mínimo y señalizan. Este punto previene bloqueos raros y latencias impredecibles. Sin loops ocupados. Todo con wait y timeout. Eso cuida consumo y rendimiento. Evitar UAF con lifecycle determinista. Repetición intencional. Esto es un foco de bug serio. Prohibido guardar task handle T para notificar.
Esto obliga a usar Event Group, Queue y Timers correctamente. Ahora entramos en requisitos funcionales. Conexión MQTT. Se pide configurar Broker URI, Client ID, User y Pass opcionales, Keep Alive, Clean Session y LWT opcional. Esto es un set realista. LWT te permite marcar al dispositivo como offline si se cae inesperadamente. Luego, reconexión robusta con backoff exponencial, jitter y límites min-max. El jitter evita que muchos dispositivos reconecten exactamente al mismo tiempo. Luego, reconexión mediante timer one-shot, sin reconectar dentro del handler. Esto mantiene el handler ligero y evita reentrancia. Y se pide una API mínima. Start, Stop, Is Connected, Last Disconnect Reason. API pequeña, fácil de mantener y probar. Suscripciones y RX. Se pide subscribe con topic y quas. Luego se establece una regla central. El callback del usuario no se ejecuta dentro del handler MQTT. En el handler se encola un evento RX a una queue. Luego una tarea interna procesa esa cola. Y esa tarea, creada con xTaskCreateStatic, es la que llama al callback del usuario. Ese patrón es la forma profesional de mantener estabilidad y control. Publicación y TX. Se pide publish con topic, payload, cost y retain. Luego se da una opción. Una outbox acotada para publicar cuando vuelva la conexión. Pero se ponen límites estrictos. Tamaño fijo, política clara de descarte o overwrite, y sin heap. Así evitas que la outbox se vuelva una fuente de consumo descontrolado o de bugs. Thread safety. Se pide que publish y subscribe sean seguros desde otras tareas, usando mutex o queue, sin task handle T. Y se recuerda evitar deadlocks, manteniendo locks cortos y evitando bloquear dentro de handlers. Configuración. Se pide un kconfig con opciones del broker, Client ID, usuario y password opcionales, Keep Alive, Clean Session, Backoff Min y Max, tamaños de cola y stack size de tareas. Esto permite que el componente se configure desde menú config sin tocar código. Luego se pide soporte de override por API en runtime construct config, pero manteniendo defaults de SDK config. Eso te da flexibilidad sin perder reproducibilidad. Diseño esperado. Se definen rutas exactas. Incluye MQTT Client, mqttclient.hpp, mqttclient.cpp, samemakelists.txt, kconfig y readme.md. Esto hace que el resultado sea consistente y fácil de integrar copiando la carpeta del componente. Y se sugiere internamente usar Event Group para estado, Timer One Shot para retry, Queue para eventos y tarea estática para ejecutar callbacks fuera del handler. Eso mantiene coherencia con el enfoque de Wi-Fi STA. Entregables. Se refuerza que no se ejecute nada, solo se genera el componente. Se exige el contenido completo de cada archivo, listo para copiar y pegar. Se pide un snippet mínimo de uso en app-main.cpp y se pide una guía clara de integración. Copiar la carpeta components más mqtt client, agregar requires en el main y usar el orden recomendado, wifi.begin, luego wait has IP y luego mqtt.start. Ahora la orden final. Ahora, genera el componente. Esta línea no deja espacio para ambigüedades. Y cierras con una nota opcional. Si alguna API o campo cambia entre IDF 5.x, usa solo APIs o fields documentados en IDF 5.4. Y si hay duda, evita el field y haz fallback. Esa frase reduce muchísimo la probabilidad de que el modelo invente algo y te rompa el build. Con esto ya tienes un prompt que no solo pide un cliente MQTT, sino que fuerza arquitectura profesional, evita APIs inexistentes en tu versión de ESP-IDF y mantiene desacoplamiento total con Wi-Fi STA. En el siguiente paso, cuando ya tengas el componente generado, lo ideal es hacer un segundo prompt de revisión. En ese segundo prompt, se le pide al modelo que examine el código buscando condiciones de carrera, uso incorrecto de colas, errores de lifecycle y cualquier riesgo de fugas o recursos no liberados. Ese proceso de auditoría es lo que te da tranquilidad cuando vas a producción. Ahora que tenemos el prompt, lo siguiente es llevarlo a ChatGPT para que nos genere el código del componente MQTT y luego integrarlo en nuestro proyecto con el Wi-Fi. Wi-Fi está. Lo primero que hago es abrir ChatGPT y pegar el prompt completo, tal cual, sin recortarlo.
Me aseguro de que vaya desde el título hasta la última línea donde dice ahora genera el componente. La razón de pegarlo completo es simple. Cada sección controla una parte distinta del resultado. Si quitas una, es fácil que el modelo se salga del carril y termine usando APIs que no existen en tu versión de ESP-IDF, o que te genere un diseño que no sea fácil de integrar como componente. Después de pegar el prompt, lo envío. En este punto lo importante es no interrumpir el flujo. El modelo va a empezar a responder con el árbol de archivos y el contenido completo de cada archivo. Aquí, lo que hacemos es esperar a que termine de producir el resultado. Normalmente, esto puede tardar varios minutos, porque el componente incluye header público, implementación, CMakeLists, kconfig y documentación. Mientras se genera el código, lo que busco cuando empiece a aparecer es lo siguiente. Primero el árbol de carpetas del componente, algo como components mqtt client /k con include el .cpp, el cmakelists.txt, el kconfig y el readme. Si eso aparece bien, ya sabemos que ChatGPT entendió que no debe recrear el componente Wi-Fi ni el proyecto completo. Cuando el modelo termina de generar el código, el siguiente paso es pedirle algo muy específico, que nos lo empaquete como un archivo descargable. Aquí lo que le escribo es una instrucción corta y directa. Por ejemplo, genera un zip descargable con el componente tal como lo entregaste, respetando la estructura de folders. Si además queremos que venga con un ejemplo mínimo de uso, se lo pedimos también, pero sin decirle que nos regenere el proyecto completo. Una vez ChatGPT genera el zip, lo descargo y lo descomprimo. Y ahora viene la parte práctica de integración con nuestro proyecto real. En mi workspace, donde ya tengo el proyecto del video anterior, voy a ubicar la carpeta components /. Ahí hago dos cosas. Primero, copio la carpeta nueva del componente MQTT, por ejemplo, components MQTT client, y la pego dentro de components de mi proyecto. Solo con eso, ESP-IDF ya lo detecta como componente. Segundo, si el zip trae una versión del componente Wi-Fi está, yo no voy a mezclar nada raro. Lo que hago es reemplazar la carpeta completa, components Wi-Fi está / por la carpeta Wi-Fi está que ya tengo estable en mi proyecto, la del video anterior. Esto es importante, porque tú ya tienes una versión funcional y probada, y no quieres que una generación nueva cambie cosas que ya estaban correctas. Luego reviso el readme MD que venía en el componente MQTT. Esto no es un formalismo. Ahí, normalmente vienen instrucciones clave. ¿Qué poner en main cmakelists.txt dentro de requires? ¿Qué opciones hay en menú config por kconfig? ¿Y en qué orden se debe iniciar todo? Específicamente, el orden recomendado es iniciar Wi-Fi, esperar IP válida y solo después arrancar MQTT. Esa parte es esencial para evitar loops de reconexión inútiles. Con el componente ya copiado, me voy al main del proyecto y reviso el IDF Component Register para asegurarme de que requires incluya el nuevo componente MQTT, además de Wi-Fi está. Si el README dice que el componente se autodetecta, aún así yo prefiero confirmarlo, porque eso elimina ambigüedad a la hora de linkear. Ahora sí, compilamos y flasheamos. Desde la raíz del proyecto corro el build normal de ESP-IDF. Si ya tienes configurado tu target y tu puerto, esto es directo. Compilar y luego flashear. Y aquí viene un detalle muy importante que te puede ahorrar un dolor de cabeza. Muchas veces, cuando descargas un zip generado y lo descomprimes, CMake entra en un bucle raro o en comportamientos inconsistentes, porque algunos timestamps de archivos quedan extraños y el sistema cree que hay reglas más nuevas o más viejas de forma incorrecta. Por eso, antes de compilar, es buena práctica actualizar timestamps de los archivos de CMake con este comando: find.namecmakelists.txt o name@yourname.comake print 0 exarch 0 touch. Esto fuerza que CMake vea los archivos con timestamps coherentes y evita ese tipo de bucles. Por último, una recomendación final. Revisa el README generado. Ahí deben estar las instrucciones para compilar el proyecto completo junto con el Wi-Fi que creamos en el video anterior. Y también las opciones de configuración del broker MQTT. En el próximo video, con el broker corriendo en Linux, vamos a conectar el ESP32 a ese servidor MQTT. Y después vamos a hacer la prueba completa
publicando y suscribiéndonos desde un cliente Node.js para cerrar el ciclo de comunicación.